Buenas tardes, nosotros somos el equipo 9 y vamos a presentar al arquitecto Alberto Calach. Alberto Calach nació en 1960 en la Ciudad de México y estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana y la Cornell University en Nueva York. En 1981, Calach fundó el taller de arquitectura TAX, desde donde concibe a la arquitectura como funcional en tanto responde y se adapta al entorno natural. La polarización y desigualdad, el clima, los recursos naturales, materiales y cada detalle de la geografía local, incluidas sus problemáticas sociales, son parte del proceso creativo de Alberto Calach, todo con una perspectiva ecológica que privilegia a la vegetación. En cuanto al contexto histórico-cultural, ocurrieron acontecimientos que marcaron a la sociedad de su época, empezando con el año en el que nació el arquitecto, en el cual ocurrió la Guerra Fría, que fue entre Estados Unidos y Rusia, con una duración de 45 años. En 1963 se dan protestas contra la Guerra de Vietnam y para 1967 se crea la Organización Latinoamericana de la Solidaridad. En 1968 se da el movimiento estudiantil que inicia con una manifestación contra la represión y trasciende hasta convertirse en un hecho político, el cual culmina con la llamada Matanza de Tlatelolco. Ese mismo año se llevan a cabo los Juegos Olímpicos, los cuales fueron una cortina de humo para esconder lo ocurrido en el movimiento estudiantil. 1980 es la caída del muro de Berlín, y 5 años después, en 1985, ocurre el terremoto en la Ciudad de México con una magnitud de 8.1 grados, el cual afecta a muchas de las edificaciones ya que quedan colapsadas. Para ese año Calach ya se encontraba en la Ciudad de México, la cual estaba pasando por una crisis económica, política, social y ambiental. Es así que a finales de los 90 se concretan algunos proyectos de Calach para remediar la ciudad. En 1990 se da la privatización de la banca y para 1994 ocurre el asesinato de Colosio. En 1999 se da una huelga estudiantil en la UNAM. Dos años después ocurre el atentado hacia las Torres Gemelas. En 2008 es la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York y trajo consigo consecuencias para la sociedad y afectó de forma negativa en las relaciones nacionales e internacionales. En 2014 es la desaparición y asesinato de estudiantes de Ayotzinapa. Contexto artístico. El final de la década de los 60 e inicio de los 70 estuvo marcado por diversos levantamientos sociales a nivel internacional que buscaban hacerles frente a las injusticias del régimen dominante. México no fue la excepción. Algunos pintores como José Luis Cuevas, Lilia Carrillo y José Muñoz Medina pintaron un mural en colectivo, el mural efímero, en Ciudad Universitaria, en el cual se plasmó lo que estaba sucediendo en 1968. Los acontecimientos del 2 de octubre no solo retumbaron a nivel plástico, sino que los alumnos de la Escuela de Cine salieron a las calles a documentar lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. Otras de las vertientes causadas por el estallido del 68 estuvo asociada con el teatro, en donde Alejandro Jodorowsky fundó el movimiento Pánico, la cual estuvo basada en 3 ejes principales: euforia, humor y terror. Contexto geográfico. En el año de 1960, la Ciudad de México contaba con 4.5 millones de habitantes. A través de las décadas, la población se multiplicó por 2 en un intervalo de 20 años, ocasionando que muchos de los pobladores de otros estados inmigraran hacia la Ciudad de México a buscar oportunidades de trabajo. Para 1980, la Ciudad de México era la entidad más poblada con 8.87 millones de habitantes y tras el sismo del 85, muchas de las delegaciones resultaron afectadas y tuvieron que inmigrar a diferentes lugares de la Ciudad de México. Para el 2010, la población aumentó 112 millones de habitantes y así fue creciendo hasta el día de hoy. En cuanto a la corriente arquitectónica, las obras de Alberto Calach forman parte de la arquitectura contemporánea mexicana, las cuales han englobado a la arquitectura orgánica, urbanística y ecológica.
Cuando se habla de arquitectura mexicana, se debe mencionar el nombre de Alberto Calach, arquitecto que ha traspasado las fronteras de México con propuestas orgánicas que han dado de qué hablar en la escena arquitectónica internacional. El clima, los recursos naturales, los materiales, la geografía local y los problemas sociales de cada entorno son parte del proceso creativo de Calach, teniendo una perspectiva ecológica, privilegiando siempre la vegetación en cada uno de sus proyectos. Como arquitecto de renombre internacional, cuenta con diversos proyectos realizados a lo largo de su carrera, concentrándose su mayoría en la Ciudad de México, Estado de México y Puerto Escondido. Su obra puede contarse a partir de 1984, cuando participó en la edición 71 del Paris Prize de la Escuela de Artes de Columbus, donde obtuvo el segundo lugar. En 1985 fue tercer sitio del concurso internacional del proyecto del Kunstmuseum de Bonn, Alemania. A lo largo de su carrera cuenta con 54 proyectos construidos, comenzando en México a partir de 1991, siendo su primer proyecto los departamentos Holbein, y en ese mismo año desarrolla los departamentos Fresas. 2 años después, en 1993, diseña los departamentos Parroquia y los departamentos Rodín, estos últimos junto a la Plaza de Toros México. En 1995 diseña sus primeras casas, siendo la Casa Triple G y la Casa Palmira. En 1996 vuelve a proyectar edificio departamental, siendo los departamentos Loft, así como la Casa Negro en Interlomas. Para entonces, todos sus proyectos tenían lugar en la Ciudad de México, siendo la Casa Valle de Bravo, en 1996, la primera en desarrollarse en una entidad distinta. 4 años después, proyecta los laboratorios Augen Ópticos en Ensenada, y a partir de 2004 es contratado para diseñar diversos planteles de la nueva Escuela Tecnológica en el Estado de México. En ese mismo año trabaja en el proyecto del Liceo Franco-Mexicano en Guadalajara, así como en el edificio Sombrerete en la Ciudad de México. La Casa Romani es la primera en diseñar en el extranjero, ubicándose en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. De igual manera, en 2004, gana el concurso internacional para el diseño de la Biblioteca José Vasconcelos en la Ciudad de México, siendo el proyecto que lo catapultaría a la fama internacional y lo convertiría en el arquitecto que es hoy. En 2005 desarrolla la Casa Nanjing en China, siendo su primer proyecto fuera del continente. En ese mismo año continúa desarrollando los planteles de la nueva Escuela Tecnológica, así como edificios departamentales, casas, y por primera vez desarrolla un espacio cultural, el Faro del Oriente, en Iztapalapa, cuyo fin era el de combatir la violencia intrafamiliar, la drogadicción y diversas problemáticas a partir de un espacio donde se pudieran desarrollar actividades culturales y artísticas. A la par, proyecta el templo judío Monte Sinaí en Interlomas. En 2008 continúa con los planteles de la nueva Escuela Tecnológica, proyectando los planteles Ecatepec y Nicolás Romero, trabajando a la par en el desarrollo de viviendas Perinorte, la Casa del Mar en Los Ángeles, California, y el insectario del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. 2 años después diseña su primer torre a gran escala, la Torre Reforma 27, desarrollando además los departamentos Tlaloc en la Ciudad de México. En 2011 proyecta la Casa Verde, en 2012 desarrolla un taller para artista en Oaxaca e interviene en la hacienda Tlacap, ubicada en Mérida. Para 2014 trabaja en 2 proyectos de villas en Puerto Escondido, pero siendo su proyecto más importante de ese año el de la Ciudad de México, la Torre Constituyentes 41, donde actualmente se encuentra su despacho de arquitectura. De la misma manera trabaja en la Casa La Platanera y en la remodelación del aeropuerto de Acapulco. En 2015 proyecta los departamentos Vertientes y trabaja en un desarrollo de vivienda social en Hermosillo, Sonora, así como las villas Barranca Valle en Valle de Bravo. Para 2016 trabaja la Casa Guavi en Santa María la Ribera. En 2017 proyecta los departamentos Argáez y Coahuila 46, así como el Jardín Barragán. En 2018 trabaja en la Galería de Arte Kurimatsuto y en 2019 en el restaurante Kakurega Omakase y en el Hotel Escondido, ambos en Puerto Escondido. Pasando el sismo de 2017, en 2019 trabaja en Jojutla, Morelos, proyectando la Capilla de la Santa Cruz y la Primaria Emiliano Zapata. Para 2020 desarrolla el Espacio de Reflexión del Tecnológico de Monterrey y la Casona Sforza en Puerto Escondido, así como el Pilares La Pulga en la Ciudad de México.
Su proyecto más reciente tiene fecha este mismo año, siendo el Hotel Terrestre en Puerto Escondido. Su trabajo ha sido ampliamente reseñado y publicado en revistas mexicanas y de todo el mundo. Es de mencionarse que siempre ha mostrado especial interés por el urbanismo de la Ciudad de México, fundando así el colectivo México Ciudad Futura, que ha desarrollado ideas a gran escala junto a arquitectos como Teodoro González de León, Gustavo Licpauc y José Castillo. Como puede verse, su obra es de gran amplitud, siendo difícil poder desarrollarla toda a detalle en una sola clase. Es por ello que se deja en la parte inferior derecha de esta diapositiva un código QR que permite ver cada proyecto a detalle, incluyendo fotografías y planos arquitectónicos. Para Kalach no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que no todos sus proyectos diseñados han sido construidos en la realidad, siendo que cuenta con 101 proyectos no construidos y trabajados algunos entre 1988 y 2020, cuya localización se ubicaría en la Ciudad de México, Puerto Vallarta, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Estado de México, Tamaulipas, Querétaro, Baja California Sur, Veracruz, Sinaloa, Nueva York, Zúrich, Suiza, Castilla, España y Tokio, Japón. Como podemos ver, Kalach ha sido un arquitecto muy influyente en la arquitectura mexicana. Es por eso que hablaremos de dos de sus obras más reconocidas. La Biblioteca José Vasconcelos se inauguró en el año 2006. Esta se ubica en un terreno de 37.692 metros cuadrados y se conforma por 3 edificios o naves. Tienen 82 metros de largo y 35 metros de ancho. En la planta se muestra en color verde el jardín botánico, el cual cuenta con una extensión de 26.000 metros cuadrados. Es un lugar donde habitan casi 60.000 ejemplares de 168 especies de árboles frutales, arbustos, matorrales, coníferas, plantas aromáticas, comestibles, herbáceas y plantas medicinales de origen nacional. De color amarillo se muestra la planta baja de la biblioteca, la cual funciona como un gran corredor que distribuye a todas las áreas que tienen acceso a los usuarios. Ofrece diferentes espacios como un vestíbulo de gran tamaño donde se pueden presentar diferentes exposiciones culturales, la sala braille, la sala de música, de prensa y más salas para impartir talleres y conferencias. Y de color azul se encuentra el auditorio. En el corte se muestra el estacionamiento, las oficinas multimedia y académicas, la planta baja, el segundo y tercer nivel y por último los 6 niveles de libreros. En cuanto a la estructura, la biblioteca consta de una estructura mixta debido a que se utilizó acero estructural y concreto armado. En el corte se muestran las paredes de concreto, la estructura de acero, que vendrían siendo los 6 niveles de libreros, la losa de cimentación de concreto reforzado con un espesor de 1.4 metros y la cimentación profunda, que es a base de pilotes a 23 metros de profundidad. En las siguientes plantas se muestran los flujos de circulación, los ejes visuales y los accesos que se tienen tanto para entrar a la biblioteca como hacia las áreas verdes. En la sustentabilidad, la Biblioteca Vasconcelos utiliza ecotecnias como la ventilación natural en forma cruzada y el techo verde ecológico, con diversas plantaciones endémicas del Valle de México, que ayuda a mantener el lugar fresco en temporada de calor y en temporada de invierno sirve como una gran capa térmica para mantener el lugar cálido. A continuación hablaremos de las casitas By the Sea, que fueron construidas en el año 2015 por el arquitecto en Oaxaca. Estas pequeñas cabañas se encuentran ubicadas en la costa del Océano Pacífico en Puerto Escondido, Oaxaca, en donde se diseñaron 74 cabañas de 140 metros cuadrados, las cuales tardaron 3 años en construirse. Lo que se quería lograr era respetar el entorno natural que existía. Es así que como único material se utiliza la madera para así asemejar que las casas fuesen un barco. Su diseño favorece la ventilación cruzada, la cual nos ayuda por el tipo de clima que existe. Lo que Kalach quería lograr con la estructura es que fuese muy ligera, ya que lo que se quería lograr era no devastar la vegetación del lugar.
Es así que se construyeron con estructura de madera asentadas sobre 8 pilotes igualmente de madera. Estas casitas cuentan con aleros amplios, fachadas con celosías y cubiertas que ayudan a desaguar las casitas. Cada una de estas casitas se planificaron con una estructura simple de 3 por 3 metros y una amplia terraza la cual permite aprovechar el gran panorama hacia el Océano Pacífico. Esta vivienda se camufla en el paisaje, siendo identificable por su cubierta de un agua torcida que se asoma como perfiles de aves. Como podemos observar en las plantas arquitectónicas, cada una de estas casitas se encuentra diseñada en un paralelograma. Para su distribución interna, cada una de estas cabañas tiene un núcleo húmedo concentrado en el centro de la vivienda, para dejar dormitorios y áreas comunes en los extremos opuestos con vista al paisaje. Se utiliza la misma modulación para otras habitaciones, servicios de cocina y comedor. Estas casitas cuentan con alberca y una terraza amplia hacia la vegetación. Lo que se visualizaba para estas casitas es que fuesen muy orgánicas y se conjugaran con el paisaje natural de Oaxaca. Es por ello que su único material fue la madera. Como podemos ver en los cortes, la altura máxima de las casitas es de 3.30 metros y su altura mínima es de 2.10 metros, llegando hacia el alerón. La ventilación y la iluminación es una parte importante en las casitas, ya que al tener muchas celosías de madera, la ventilación recorre por todas las casitas. Para finalizar, podemos ver cómo las obras arquitectónicas de Alberto Caracho, nombrado como el mejor arquitecto de México en 2017, se caracterizan por una exuberante vegetación instalada tanto por fuera como por dentro que dan impresión de hallarse en una selva, pero considerando además al momento de diseñar el entorno social, la geografía, el contexto, los materiales locales, etc., hacen que los proyectos otorguen mayor confort y habitabilidad a los usuarios que se desarrollan en ellos.